Amigos, amigas, buenas. Muy contento de darle continuidad a este proyectito que se me dio por llamar No me la contés, en este caso con nuestro segundo episodio. Por suerte recibí críticas súper positivas de la primera entrega, lo que por supuesto llena de energías y de ganas para seguir metiéndole pata. El comentario que más apareció fue: che, no te presentaste, no sabemos quién sos. La verdad ni cuenta me había dado, así que aprovecho primero para hacerlo. Soy Lucas Terranova, becario doctoral del CONICET, economista y con una maestría en historia, ambos estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde también doy clase. Agregando que soy hincha del Racing Club de Avellaneda, creo que están cubiertos todos los rubros relevantes sobre mí, al menos pensando en este podcast. Como ya saben, el objetivo del espacio es mostrar lo que hacemos los que nos dedicamos a la investigación académica a través de la lectura de documentos, artículos, libros, en fin, de lo que se nos ponga enfrente. Dado que el interés entonces es mostrar cómo labura un investigador profesional, quiero hacer algunas consideraciones iniciales, incluso antes de contarles qué libro vamos a analizar. Hoy vamos a hablar de parte de la política económica de la última dictadura militar, 1976-1983 para algún desprevenido. Como es evidente, no es un periodo cualquiera en la historia nacional. Nos enfrenta con situaciones límite, con heridas y sensibilidades todavía abiertas, de las que dan cuenta los desaparecidos, los niños y niñas hoy adultos y adultas nacidos en cautiverio y luego dados ilegalmente en adopción, por nombrar solo algunas. Esto pone ya en un primer plano un elemento sin el cual es imposible comprender estos años, la persecución y la represión política, en vistas del objetivo de aniquilar la subversión tal como se lo plantearon las Fuerzas Armadas. El análisis de la política económica no escapa de ello, y esto lo digo en dos planos. El primero, meramente práctico. A lo largo del capítulo voy a hablar con cierta naturalidad de variables, indicadores, evoluciones y sectores, sin estar refiriendo constantemente a la represión y demás. Pensándolo bien en abstracto, podría tratarse de un periodo cualquiera, de una etapa más de la historia nacional. Por todo lo que dije antes, esto no es para nada así. En segundo lugar, no podemos prescindir la cuestión represiva del análisis económico, sencillamente porque sin ella no se entienden algunas dinámicas. Tomemos un ejemplo sencillo para mostrar el punto. A mediados de 1975, o sea 6 meses antes del golpe de Estado, tuvo lugar la primera huelga general a un gobierno peronista que estaba encabezado por Isabel Perón. Con esta medida, la CGT puso límite al plan de ajuste de Celestino Rodrigo, ministro de Economía de aquel entonces, que duró menos de 2 meses en su cargo. En contraste, durante 1976, los salarios de los trabajadores industriales cayeron más del 30% en términos reales. La aritmética es sencilla. En el medio de un brote hiperinflacionario, la gestión económica de Martínez de Hoz congeló los salarios por varios meses, imponiendo luego aumentos por decreto. Esto nos lleva a la pregunta de ¿cómo es posible congelar salarios en un contexto inflacionario como ese? Es más, ¿cómo fue posible que, mientras estas medidas estaban vigentes, Martínez de Hoz diera entrevistas diciendo que evidentemente los ciudadanos debían de estar de acuerdo con su política, dado que había recibido pocas críticas? Para no extenderme, listo solo algunos casos emblemáticos porque creo que puede ser suficiente. La noche del apagón, en donde tuvimos más de 400 detenidos, Minera El Aguilar, con 30 delegados secuestrados, existencia de centros clandestinos de detención en las fábricas de Asindar, de Ford, de Mercedes-Benz. El tema de la corrupción, por otro lado, tan en boga en estos últimos años, ha sido también una característica sumamente destacada de la última dictadura militar. Cuando salimos de los discursos que reivindican a ciertos militares por una supuesta frugalidad o buen manejo de la cosa pública, quedan evidenciadas escenas de corrupción de una magnitud difícil de exagerar. Desde el Mundial 78, pasando por la apropiación de empresas y bienes de los secuestrados desaparecidos, la lista es engorrosamente larga. Entonces, tenemos represión política y corrupción como elementos clave del análisis, en el sentido de haber sido trascendentales en el devenir de la última dictadura militar. Ahora bien, estos elementos por sí mismos no bastan para dar cuenta, para entender la complejidad de la política económica de aquellos años. Para ponerle un poco más de cuerpo a estas ideas, a estas nociones, vamos ya con el texto elegido para hoy.
La propuesta para este episodio 2 es Hecho en Argentina, Industria y Economía 1976-2007, libro publicado en 2010 por Daniel Azpiazu y Martín Shore. Los autores son súper reconocidos, tienen muchísima trayectoria en el campo de los estudios sobre industria, relaciones económicas y sociales, la concentración empresaria, entre tantos otros tópicos. En particular, me voy a enfocar en la introducción y en el capítulo 1, que está dedicado al devenir de la industria nacional durante la última dictadura militar y particularmente durante la gestión del ya mencionado José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981. Curiosidad y rareza total para una época en que las gestiones duraban menos de un año, fue el ministro que más ocupó el cargo, con 5 años clavados, hasta que llegó Domingo Cavallo a comienzos de los 90. Volviendo, este periodo fue asiduamente visitado por investigaciones de todo tipo. Aprovechando esto, es que no voy a centrarme ni en las medidas ni en los resultados de la gestión de Martínez de Hoz. En este punto, alguien podría argumentar que eso es lo más importante, que eso es lo que vino a buscar y por eso dejar de escuchar el episodio. Si bien estos aspectos son efectivamente relevantes, el capítulo del libro no aporta mucha novedad en este sentido, dado que parte de un consenso historiográfico que está bastante extendido. La gestión de Martínez de Hoz fue caótica, fue contradictoria, de forma general perjudicó al sector industrial, la distribución del ingreso desde la óptica de los trabajadores empeoró, la deuda externa creció sostenidamente, entre otras cuestiones que, si amerita, van a ser retomadas en próximos episodios del podcast. Dicho todo esto, ¿en qué me voy a centrar? Básicamente en la manera en que Azpiazu y Shore abordan este periodo en el libro. Esto es, a partir de qué premisas y de qué herramientas tratan de entenderlo en términos sobre todo conceptuales. Vamos a ello. Dentro de la variedad de tópicos que el capítulo invita a abordar, elegí arbitrariamente 4, con la intención de ir centrándonos en cada uno por separado. Obvio, esto lo hago para ser más claro en el análisis, pero de ninguna forma implica que sean independientes, sino que, como va a quedar evidenciado, están íntimamente relacionados. Vamos con el primero de ellos, que denominé visión monolítica de las Fuerzas Armadas. Azpiazu y Shore sostienen que la visión de las Fuerzas Armadas partía de objetar, de discutir el papel que la industria tenía como eje de las relaciones económicas y sociopolíticas, dado que esas relaciones habían dado lugar a alianzas entre sectores populares y sectores empresarios, además de haber estimulado el surgimiento de posiciones contestatarias que ponían en peligro la nación. En otras palabras, si bien las motivaciones de los militares habían excedido lo económico, encontraban en el modelo de industrialización vigente en aquel momento un caldo de cultivo para la subversión, de lo que sería evidencia las organizaciones armadas, el sindicalismo clasista, entre otras expresiones. Sin duda, y esto lo agrego yo, el carácter refundacional es un clivaje clave para pensar la estrategia militar. De hecho, ellos mismos denominaron a su golpe como un proceso de reorganización. No obstante ello, en el libro esto está presentado como si las Fuerzas Armadas hubieran sido un bloque homogéneo, con intereses y acuerdos claramente delimitados, lo que estuvo lejos de ser así. Por fuera de la denominada lucha contra la subversión, sobre la que igualmente había matices respecto de cómo abordarla, es difícil encontrar puntos de acuerdo totales entre las fuerzas. Trabajos como los de Paula Canelo o Gabriela Ávila evidencian estas disputas, notorias tanto en el plano político como en el económico. Sin ir más lejos, dentro de la propia Junta Militar, que era la autoridad máxima del gobierno, convivían el mejor aliado y el peor enemigo de la política llevada adelante por Martínez de Hoz, Videla y Macera respectivamente. Evidentemente, estas reflexiones no implican deslindar, quitar responsabilidades a nadie o exculpar a alguna fuerza porque se opuso a cierta medida. El gobierno estuvo a cargo de las 3 fuerzas, que se dividieron los cargos en partes iguales entre ellas. Entendido esto, hay matices en las posiciones y en las estrategias de cada una, de la Marina, del Ejército, etc. Sin ello presente, la comprensión de estos años se hace francamente dificultosa. Vamos al segundo tópico, el tópico 2,
que denominé agotamiento de la ICI. Tras esta presentación general, Aspiazu y Shor van a dedicar varias hojas a un punto que es clave para su argumento: que el esquema de industrialización por sustitución de importaciones no estaba agotado para 1976. Ellos van a decir que el modelo tenía limitaciones, tenía insuficiencias, y de hecho las listan con mucha claridad, estaban más bien asociadas a un carácter trunco, al hecho de que no había podido desplegar completamente sus potencialidades. Por estas razones que sostienen que el modelo, la ICI, habría tenido un quiebre extemporáneo, o sea, fuera de tiempo, como corolario, como consecuencia de las políticas adoptadas por la dictadura. ¿Cuál es el principal argumento que ponen en juego los autores para justificar que el modelo no estaba agotado? La dinámica sumamente positiva de los años anteriores, particularmente 1964-1974, que, como mencionamos en el episodio 1, fue la década dorada de la industrialización. El crecimiento sostenido del PBI, el aumento de las exportaciones industriales, la mayor complejidad del entramado industrial van a ser los caballitos de batalla de Aspiazu y de Shor en este sentido, porque a partir de eso van a argumentar que la masa crítica acumulada por el esquema ICI más que justificaba adoptar medidas para potenciarlo y para superar sus problemas. Como también dije en el episodio pasado, el debate sobre el agotamiento de la ICI ameritaría un capítulo de este podcast en sí mismo. De igual forma, es posible mencionar algunas dinámicas para explicar cómo estructuro mi pensamiento ante argumentos como los que desplegan Aspiazu y Shor que acabo de mencionar. En primer lugar, voy a recurrir a algo que ellos mismos mencionan y que tienen que ver con estas limitaciones de la ICI. Si bien ellos listan alrededor de 7 elementos, que serían las limitaciones que tuvo ese esquema, varios de los puntos son variantes de un único problema, de un mismo problema. Esto es, que las empresas industriales extranjeras eran dominantes en sectores clave, que en ese momento se denominaban dinámicos. Además, eran las más grandes, las más productivas y, de manera bastante general, eran las que más exportaban. ¿Cuándo hacen su aparición estelar la mayoría de estas empresas extranjeras en la economía argentina? Bueno, entre fines de los 50 y comienzos de los 60, como resultado de los incentivos que brindó el gobierno de Arturo Frondizi a la inversión extranjera. Entonces, estamos ante una especie de encerrona, porque buena parte de la explicación de por qué la década 1964-1974 fue tan buena radica justamente en el aporte de esas empresas extranjeras que, a la vez, están en la base de los problemas que señalan Aspiazu y Shor. En segundo lugar, es inevitable no referir a la cuestión de los periodos y en particular de los datos utilizados. Ellos dicen que 1964-1974 es la década de oro y que la dictadura rompe todo desde 1976. ¿Qué hacemos entonces con 1975? Es difícil exagerar lo dramático de ese año, signado por devaluaciones sumamente bruscas del peso, por brotes hiperinflacionarios, por problemas en el sector externo, dificultades para pagar importaciones, para pagar la deuda externa, entre otros problemas, digamos, eminentemente económicos, porque después tenemos una situación sociopolítica también muy caldeada. No es algo exclusivo de Aspiazu y de Shor desde ya pasar por alto ese año, 1975, que pone en entredicho el crecimiento ininterrumpido y la ausencia de crisis externa, que eran justamente los argumentos para mostrar que la ICI no estaba agotada. ¿Esto que estoy diciendo pone sobre la mesa que estaba agotada entonces? En absoluto, pero sí evidencia que considerar solo el crecimiento del producto es una métrica insuficiente para evaluar algo tan complejo como el devenir de un esquema de funcionamiento de un país como era la ICI. En suma, es necesario incluir ese año 75 en una dinámica que explique claramente cómo un esquema tan consolidado como la ICI llegó a tener una crisis tan tremenda como esa. A mi humilde entender, es difícil explicar eso solo con dinámicas locales.
el abandono del patrón oro en el año 71, la crisis del petróleo en el año 73, son dos fenómenos clave a este fenómeno, ¿sí? Y sobre eso podemos volver en otros episodios, pero fíjense que evidentemente no son procesos que hayan tenido su centro en Argentina. Vamos con el tópico 3, al que titulé Desindustrialización. A lo largo del capítulo se utilizan distintas etiquetas para caracterizar el devenir de la industria después de 1976. A veces se habla de interrupción de la ISI, en otros momentos de alteración del patrón de acumulación. Sin embargo, la referencia a la desindustrialización nacional es de las más extendidas, siendo de hecho el concepto que va a usarse para titular al capítulo 1. A riesgo de decir algo obvio, las palabras importan. Conceptualizar de una manera no es lo mismo que conceptualizar de otra, básicamente porque el uso de ciertos conceptos por sobre otros es ya una decisión metodológica y de investigación. Informa desde el vamos qué óptica se propone para abordar los fenómenos que interesa analizar. En ningún momento los autores definen conceptualmente o de alguna otra manera a la desindustrialización, sino que parece tomarla como un antónimo de industrialización, entonces eso ya alcanzaría para entender a qué se quiere hacer referencia. Esta cuestión, en apariencia menor, pone sobre la mesa la característica que a mi entender es la más criticable del enfoque y que tiene que ver con su carácter nacional centrado. Esto es, pensar Argentina desde Argentina, considerando que el devenir de nuestro país puede entenderse íntegramente a partir de lo que decidieron los que estaban a cargo de la política económica, lo que decidieron los empresarios, etcétera, etcétera. Vamos de apartes con este asunto. Desindustrialización refiere a la pérdida de la importancia relativa o del peso de la industria en términos de empleo o de valor agregado. O sea, que en relación al total de los ocupados o al total del valor agregado, la industria importa cada vez menos, porque hay otros sectores que suman más trabajadores o producen más, siempre en términos relativos. Por fuera de esta definición casi que de diccionario, desde la década de 1980 que hay investigaciones que hablan de ese proceso ocurriendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios países desarrollados. Algún tiempo después, otros trabajos pusieron de manifiesto que era un proceso de alcance global, que incluía a países en desarrollo, entre ellos los de América Latina. La interpretación que muchos hicieron fue que la industria era cada vez menos importante, aunque lo cierto es que tuvo lugar un tremendo proceso de deslocalización y relocalización, con muchas industrias moviéndose en el mundo, en cuotas o en su totalidad, hacia países con salarios más bajos, generalmente en el este asiático. Este marco global es clave porque evidencia que, lejos de ser una excepcionalidad de algún país, la desindustrialización es un proceso sumamente extendido. ¿Esto convierte a la desindustrialización en algo positivo o neutral para el desarrollo de un país? Claro que no. ¿Le quita relevancia a la política adoptada en los países, por ejemplo la adoptada aquí en Argentina, que de alguna manera sería la carnadura local de esas tendencias globales? Para nada. Pero sí da un marco más amplio sobre el que montarse. ¿Y qué implica tener un marco más amplio? Bueno, preguntarse, por ejemplo, por las nuevas tecnologías que hicieron posible esos procesos. Por ejemplo, las computadoras, los satélites de comunicaciones, los containers para el comercio mundial, entre otras tantas. También nos invita a indagar por los descalabros financieros de finales de la década del 60, comienzos de las del 70, que fueron tan importantes para entender, por ejemplo, los procesos de endeudamiento en América Latina y particularmente en Argentina durante la última dictadura militar. A riesgo de ser denso, agrego un punto más en esta cuestión que voy a dejar mencionada, pero prometo retomar en futuros episodios. De acuerdo con lo que vengo diciendo, créanme cuando les digo que sobre todo las décadas de 1960 y 70
fueron clave en términos de revoluciones en los transportes, en las comunicaciones, en los procesos productivos. De hecho, fueron tan trascendentes que modificaron la forma en la que se producían manufacturas a escala mundial. Lo que se habilitó, a fin de cuentas, fue el proceso de internacionalización productiva de las empresas operando globalmente con procesos desverticalizados, haciendo cada parte donde fuera más conveniente. Hoy en día estamos muy acostumbrados a esto, a esta idea de que un producto puede estar manufacturado en China pero diseñado en Detroit, o que tiene ciertas partes hechas en algunos países y finalmente fue ensamblado en otro. Este proceso, que tiene lugar hacia la década de 1960 y sobre todo en la del 70, efectivamente va a tener un efecto sobre nuestro país. ¿Cómo no iba a impactar todo esto sobre un sector industrial como el nuestro, como el argentino, que estaba sumamente verticalizado, o sea, integrado, anclado en su mercado interno más allá de las incipientes exportaciones industriales y con un evidente rezago de productividad? En otras palabras, la discusión, cuando abrimos el marco y pensamos lo global, no pasaba ya por el hecho de si la ICI había generado crecimiento previamente o no, al hecho de si estaba agotada o no, sino por el hecho de que directamente nos movieron el arco. Me parece que este escenario invita a replantear justamente la pregunta por el agotamiento, llevándonos a nuevas reflexiones y a nuevas relaciones para hacer. Vamos con el último de los tópicos, que se llama las dificultades de encorsetar procesos complejos. Un nombre espantoso por demás. Este último tópico tiene como objetivo central subrayar la complejidad y, por qué no, la contradicción de la política económica de la gestión de Martínez de Hoz. Además de ser una característica clave para entender esos años, es también una guía para organizar la periodización y para no analizar la etapa solo a partir de los grupos a los que supuestamente se buscó beneficiar. Prometo poner concreto a todo esto en lo próximo. Empecemos con el tema de la periodización. En la página 22 del capítulo 1, Azpiazu y Shor mencionan las medidas que para ellos interrumpieron la ICI. Siguiendo el consenso historiográfico, señalan a la reforma financiera de 1977, a la apertura acelerada de la economía que se completa a fines del 78, comienzos del 79, como las dos grandes causantes: reforma financiera, apertura de la economía. Esto quiere decir entonces que el avance sobre la ICI se despliega desde mediados de 1977, cuando se adopta la reforma financiera, pero que se termina de configurar hacia el 79 con la tablita y la reforma arancelaria. O sea, que decir que comienza en 1976 no tendría más argumento o más sustento que el corte en la institucionalidad democrática, o sea, en el comienzo del golpe de Estado. Para decirlo mal y pronto, no es que Martínez de Hoz asume e inmediatamente clausura la ICI. Puede parecer un matiz, pero está lejos de serlo. Si entre 1976 y 1978-79 no estaba plenamente desplegada la legislación que tanto daño haría a la industria, tenemos que aceptar que esos años son, en todo caso, de transición o de algo similar. En parte, esta idea de proceso se pierde también cuando se habla de medidas que interrumpen, literalmente, cito, la ICI. Nótese la diferencia con decir, por ejemplo, medidas que comienzan el proceso de desarticulación de la ICI. Esta idea, esta noción de proceso, de que algo se va desplegando de forma no lineal en el tiempo, con idas y venidas, es mucho más enriquecedora para pensar en estos fenómenos. Caso contrario, si seguimos al pie de la letra la interpretación de los autores, deberíamos sostener que en 2 años y medio, que es lo que estuvieron vigentes estas medidas de forma conjunta, se dio marcha atrás con un esquema que se había sostenido por más de 4 décadas. Para cerrar, vamos ahora con el problema de cómo pensar quiénes fueron los beneficiados con estas políticas, que a su vez ponen en el centro el carácter contradictorio de las medidas, como habíamos mencionado. Creo que los ejemplos de la política del tipo de cambio y de apertura de la economía nos van a iluminar en este punto. Vamos primero con lo cambiario, herramienta que fuera destacada en esta estrategia de agresión a la industria.
En pocas palabras, debía ayudar a consolidar las ventajas comparativas estáticas, según Azpiazu y Shor en la página 24. Básicamente, el nivel del tipo de cambio debía favorecer a través de precios relativos al sector agropecuario, a los hidrocarburos y, cito, a otros rubros de características similares. Meto un pequeño bocado antes de seguir. No sé qué serán estos rubros similares, que no están explicados en el texto, pero lo que seguro hay que decir es que, al menos en términos de hidrocarburos, es difícil decir que son ventajas estáticas de nuestro país, al nivel, por ejemplo, que se piensa en las actividades agropecuarias. El autoabastecimiento nacional de petróleo, la posterior posibilidad de exportar parte de esa producción, apareció o empezó a aparecer 15 años antes de la dictadura, con las medidas adoptadas por Frondizi. Volvamos igualmente a la política cambiaria. Azpiazu y Shor sostienen que la devaluación del peso de 1976, la eliminación de las retenciones, entre otras medidas, estuvieron claramente abocadas a beneficiar a los exportadores agropecuarios. Ahora bien, en la página siguiente destacan que desde finales del 78, con la adopción de la tablita cambiaria, el nivel del tipo de cambio estuvo altamente retrasado, lo que era beneficioso en términos de la apertura de la economía, de los retornos financieros en dólares y además ayudaba al objetivo de reducir la inflación. La pregunta, me parece a mí, se cae de Maduro. ¿En qué quedamos? ¿Dólar barato pro apertura o dólar caro pro exportaciones agropecuarias? Me parece que acá los autores quedan presos de algunos supuestos grandes postulados sobre la dictadura que en la práctica demuestran ser mucho más complejos. Desde ya, ampararse en solo un aspecto de la política económica para decir si se está favoreciendo a tal o cual sector, como parece suceder con el tipo de cambio, es cuanto menos incompleto. Es imposible comprender la oposición del sector agropecuario a la política de Martínez de Hoz, quien, de más está decirlo, pero tenía un pedigrí sumamente asociado a esos intereses, sin considerar la política bancaria, la política crediticia y, por supuesto, la política del tipo de cambio también. En parte, estas tensiones se ven en la renuncia de su primer secretario de Agricultura y Ganadería, que da paso a que asuma Jorge Zorreguieta, que es el padre de la actual reina de los Países Bajos. En suma, la gestión fue mala, fue contradictoria, pero incluso lo fue para aquellos intereses que supuestamente iban a resultar beneficiados. Eso nos invita a hacer otras preguntas, a abordar de manera diferente el periodo. Por último, nos queda enfocar en la política de apertura de la economía, centrándonos sobre todo en lo comercial, esto es, en el estímulo o favorecimiento para el ingreso de importaciones. Como mencionamos, esto fue promovido vía menores impuestos, aranceles y con un dólar abaratado, entre otras cuestiones. De manera similar al análisis del tipo de cambio que recién señalamos, en un primer momento Azpiazu y Shor destacan el carácter indiscriminado de la apertura, pero luego muestran no solo que no fue generalizada, sino que incluso favoreció a algunas industrias, como por ejemplo la de químicos, lo que nuevamente discute la idea de ventajas estáticas. Por supuesto, esto es congruente con una estrategia de apertura en la que algunos sectores se ven más beneficiados que otros. Lo que pasa es que ellos mismos dicen en la página 33, no cabe duda de que se trató de una profunda y provocada crisis sectorial, más allá de los disímiles patrones de comportamiento en el interior de la industria y de los cambiantes instrumentos de política económica aplicada. Justamente al contrario, yo creo que esto que mencionan muestra lo dirigido de la política en beneficio de ciertos segmentos, independientemente de si fueron o no considerados desde el momento inicial como potenciales beneficiarios. En pocas palabras, ¿tuvo lugar el comienzo del proceso de desindustrialización durante estos años? Sin duda. Y eso tuvo efectos de largo plazo sumamente complejos, vinculados a la pérdida de capacidades nacionales, al mercado de trabajo, al devenir del propio Estado Nacional, entre otras cuestiones. Ahora bien, esa desindustrialización fue claramente selectiva, permitió la conformación y la consolidación de lo que Ana Castellani denominó ámbitos privilegiados de acumulación.
Estas categorías, desindustrialización selectiva, ámbitos privilegiados de acumulación, complejo público-privado, por ejemplo, son mucho más útiles para comprender estos años, la complejidad de sus matices, y permiten también pensarlo dentro de un marco en el que la industria efectivamente perdió importancia, pero no la industria en abstracto, sino algunos segmentos en particular. Pero bueno, hasta acá llegamos. Episodio intenso que seguramente requiera nuevas ediciones para complementar y para complejizar ejes. Espero igualmente que hayan quedado más o menos claros los elementos más destacados y las falencias y virtudes que, en particular este capítulo, tiene en tanto producto académico. Como diría Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Nos cruzamos la próxima.